Hola, muy bienvenidos, bienvenidas a este proceso en retro de los eventos 71 y 72. Vamos a comentarles un poquito con Nair, que acá estamos, bienvenida Ana, Hola, hola a todos. lo que es la metodología de este procesamiento en retro en cuanto a lo que es la lectura, la escucha y las anotaciones que vamos a ir llevando a lo largo de este procesamiento que tiene dos modalidades. La modalidad de material grabado, material de orientación, que es lo que nosotros estamos grabando, y las personas que además del material de orientación han asumido el proceso de lateralización que vamos a estar haciendo en los encuentros online. Entonces, para este procesamiento, en primer lugar, nosotros lo que les recomendamos es la lectura del material. Para eso, el primer paso es imprimirlo. O sea, no tener el material digitalizado, o sea, o sí, dependiendo cada uno cómo se lo maneje, pero la impresión del material es fundamental para poder apropiarnos, ¿no? de lo que es esa lectura, el subrayado, poder identificar las descripciones de los conceptos y además lo que hablábamos con Na en todo lo que es la previa de la estructura de este procesamiento es que la lectura nos respeta a nosotros mismos nuestro propio ritmo de procesamiento, nuestro propio ritmo de lectura también, y la escucha en cuanto a cuando vamos leyendo, lo que podemos identificar es si es de nuestra propia voz o no, ¿sí? Porque puede pasarles que cuando están leyendo la voz que se les articula es la voz de quien emite el evento que sale. Entonces, yo le comentaba a Ana que a mí a veces me pasa eso, o sea, hay partes donde no es mi voz la que está articulándose en esa escucha, sino la voz de la persona que ha emitido originalmente ese material, en este caso Alejandra, además de al escucharla en múltiples emisiones de distinto tipo, es como ya una voz que medio que hasta naturalizada. Entonces también identificar eso y empezar a, en principio, identificarlo, ¿no? Y en segundo lugar, ver en esa lectura si se puede instalar esa escucha de nuestra propia voz respecto de eso que estamos leyendo, ¿no? Ahí no sé, nada si querés agregar algo de esto o pasamos al paso de la escucha. Sí, me gustaría agregar esto, bueno, el primer día, primera parte, en el caso del evento 71 van a ser apenas 8 páginas, y sí entiendo que algunos pueden tener acceso fácil a la impresión, pero igualmente vale si es solo digital como lo tienen, activar la lectura, hacer seguir la recomendación que hacemos, porque la hacemos apuntando, además de estas cosas que decía Sebastián también, a que incluso diría la lectura en voz alta, quien se anime y pueda hacerlo, en esto de escuchar su propia voz, la propia cadencia, es un recurso de la metodología de procesamiento en retro de un evento al que no asistimos o al que asistimos en algún caso también, ¿no? Em, pero es realmente importante comenzar por acá y no por la escucha. No es que esté mal tener la voz de Ale internamente, pero eso tiene más una connotación de un automatismo. En esas instancias aparece ese automatismo. Entonces, una lectura que más respeta mi ritmo y mi propia voz, que la puedo escuchar, puedo estar ahí en una presencia más ralentizada de eso que estamos atendiendo. Y va a tener sentido con lo demás que viene, ¿no? En lo que es la metodología y en lo que es el propio evento también, la estructura que vamos a presentarnos. Sí, además hablábamos un poco de esto de la implicancia, ¿no? que tiene en cuanto
la lectura, que estamos usando la corteza visual, ¿no? O sea, estamos usando la vista y lo que son ese conjunto de signos que componen ese texto. Bien. Entonces, hay otro aspecto que está trabajando, incluso cuando, como dicen, si le agregamos además la lectura en voz alta, o sea, hay una modulación que hasta incluso para aquellos que van a trabajar con el proceso de lateralización, entiendo que es una buena previa, ¿no? De, en cuanto a esa lectura, ¿no? Y cuando pasamos a la escucha, que sería ese segundo paso, ya estamos usando más el aspecto auditivo, ¿no? Entonces, una vez leído el material e identificados los conceptos, pasamos a esa escucha y en ese punto donde también registramos esto, ¿no? Que en cuanto a la escucha, el audio tiene su velocidad, es la velocidad del evento in situ, ¿no? De lo que sucedió, de lo ocurrido. Entonces, ahí podemos hacer este segundo filtrado en términos de identificar lo que son el tema de esa parte o los temas que podamos llegar a identificar y que después los podemos llevar al espacio de lateralización y o que van a componer, en el caso de quienes solo toman el material de orientación, el propio registro documental del evento. O sea, de qué temas se han abordado en esta parte, en este día, ¿sí? A través de esa escucha. Ahí es uno de los ejemplos más claros en el evento 71 en particular, cuando se establece una metodología para la captación del evento, que ya la vamos a ver, que, que es esa estructura que se presenta, ¿no? Entonces acá la metodología tiene la razón de ser de poder aprovechar, al darles una estructura para procesar, secuencias del evento que no están, mm, a ver, que están disponibles solamente si las trabajamos de este modo. Si no, no las podemos identificar, porque vamos a simular que estamos en un evento y no estamos en un evento. En esa diferencia, capitalizarla en esta secuencia. Como van a ver entonces, va a haber una doble pasada por el material, una de lectura y una de escucha. No más que eso, esto es importante decirlo, no es lo escucho 5 veces a ver si me quedan los conceptos, porque no se trata de acordarse, se trata de identificar los conceptos. Ahí lo dice, identifico las descripciones de los conceptos. Estos detalles son muy importantes, porque si yo los identifico, y no es que me los aprendo de memoria, después los puedo tener como base de razonamiento. Y lo que voy a hacer en la escucha es otra escala de la identificación. Pero me permití pasarlo primero por mí, para ahí es donde la lectura aporta mucho más que la escucha, ¿no? Y eso me permite entonces tomar mis propias notas, que no importa si son perfectas, importan que sean propias, que van a venir de mi lectura y de mi escucha, ¿sí? Es verdad, van a estar direccionadas a los conceptos que nosotros vamos a ir marcando, dónde hacer foco, dónde poner atención, porque al haber procesado el resto del evento, esos son como los anillitos que son claves para poder ir construyendo la secuenciación. Si nos vamos por tangentes de cosas que me llaman la atención, porque yo eh, me guío por mi autorreferencia de lo que me llama la atención, está buenísimo, pero no estamos haciendo la metodología del procesamiento en retro de los temas y conceptos centrales en este evento. Eso es, eso es una puntualización, que es una invitación, obviamente, ustedes van a hacer lo que mejor les parezca, pero para mí no son detalles menores. Primero identifico los conceptos, después los voy a escuchar y voy a identificar además los temas que utilizan esos conceptos para expresar esos temas y voy a poder tomar mis notas. Y para los que van, como dice ahí, al espacio de lateralización, va a ser un material muy valioso.
sea porque les genere dudas, porque puedan identificar una pregunta o porque puedan construir una secuenciación para compartir justamente en ese espacio de lateralización, en el encuentro online. Por ahí. Wow, lo que estoy viendo con este proceso, ¿no? que proponemos, realmente es una ralentización, ¿sí? Esta es una ralentización. Si ustedes observan, ¿no? La lectura, después la escucha y las anotaciones propias, es una ralentización de esa emisión, ¿sí? Entonces, es justamente que después, en el proceso de lateralización, justamente se va a dar esto, ¿no? Del foco, ¿sí? Va a haber un foco, es la construcción del foco. Y bueno, es la comanda, no quiero spoilear, ¿no? El evento, pero la conciencia solar activa tiene esa función, ralentizar, ir más Y lento. ofrece la asimilación en el alcance de cada uno. Esta metodología ofrece una asimilación que respeta el alcance de cada uno. Bueno, acá les dejamos lo que son estos organizadores en cuanto a los conceptos y las referencias que les estuvimos mencionando, ¿no? Entonces, eh, esto les va a colaborar en la identificación de esos conceptos en cuanto a la clasificación, ¿sí? Clasificarlos en mencionados, definidos, descriptos y también detectar cuáles son referencias. Entonces, por ejemplo, los mencionados son conceptos que van a aparecer en el material, pero que su sentido y significado está implícito, ¿sí? Es decir, no hay un desarrollo, se lo menciona, se lo nombra, ¿sí? No se lo abre como estamos habituados a decir, no se abre ese concepto, se lo menciona, se lo nombra, pero no se lo abre, ¿sí? El hecho de no pusimos ningún ejemplo también para que ustedes puedan ir reconociendo estos, en este caso, que pueden ser los que les quedan ahí como cuáles serán, ¿no? Ahí, justamente no hay ningún ejemplo. Bueno, los definidos son conceptos a los que esto, ¿no? Se les determina técnicamente dentro de la lógica global convergente con una frase corta que delimita su significado. Es como, bueno, el ejemplo que dejaban ahí es esto de la emoción. La emoción es tal cosa. Lo van a encontrar así en el proceso de la transcripción, en la lectura y en la escucha, lo van a encontrar de este modo. Es taca, taca, taca. Es tanto, ¿sí? O sea, hay una definición específica que es dentro del marco del desarrollo de la lógica global convergente. No van a encontrar que esa definición, por ejemplo, de emoción, está en el entorno social. O sea, no está en el contexto social esa definición de emoción. Es hasta, podemos decir, inédita, ¿sí? Entonces, eh, lo van a encontrar como eso. Es tal cosa, ¿sí? Eso lo que nos permite es la delimitación, porque la definición nos da eso, nos delimita ese alcance, ese concepto dentro del desarrollo LGC. Importantísimo para tenerlo ahí. Tal vez esto es lo más parecido a lo que estamos acostumbrados socialmente, ¿no? Esto del diccionario, ¿no? Entonces la emoción es dos puntos, tal cosa y una definición. Pero igualmente es esto que decía Sebas, algo que aplica únicamente con su sentido y su significado dentro del desarrollo LGC. Esta es importante, la distinción de esa definición. Va a dar un área de acción, entonces nos va a permitir un primer peldaño en la conceptualización. Respecto de los que son descriptos, los encontramos como aquellos eh, que en el material se desarrollan quizá un poco más de manera extensa o se explica el funcionamiento o la interconexión
el propósito también a veces dentro de un proceso o una secuencia espaciotemporal. Em, entonces, acá vemos como ejemplo esto, aparato 507 y está alusión a la estructura gravitatoria, ¿no? Entonces es una descripción, ¿sí? No te está diciendo el aparato 507 es tal cosa, ¿sí? ¿No? Sino que describe eh, lo que vendría a estar siendo quizá la función de ese aparato 507, ¿sí? Que es construir una estructura gravitatoria, ¿sí? Entonces, lo van a encontrar también en distintos pasajes, ahora se me vienen algunos, pero es como por función, por interconexión, por propósito, donde no van a encontrar es dos puntos, sino hay una vinculación, hay una conexión que es mencionada y que, bueno, es parte de la descripción conceptual, ¿sí? Pero no su definición. Bien, colabora quizá también al proceso de construir una definición propia, ¿sí? Son elementos que cuando los coordinamos, los razonamos, pueden colaborar en una definición propia. Y en este evento en particular, en el 71, que bueno, ya lo vamos a ver en el transcurso del ralentizado, Alejandra hace mucho hincapié en la utilización de una neurología estable, la fundación de una neurología estable para alojar a la conciencia solar, dicho con otras palabras seguramente. Entonces, la descripción que hace del aparato 507 utiliza incluso, no solo la del aparato 507, sino otros pasajes dentro del evento en las descripciones, ejemplos que tocan a recuerdos alojados en la cuarta cardinalidad, o sea, memoria colectiva, cuando hace uso de, y ahora me voy al siguiente punto, referencias, ¿no? Entonces son esas marcas que son externas, ¿externas a qué? Al desarrollo, son externas al desarrollo LGC. ¿Por qué son externas? Porque son culturales, porque son históricas, porque son situaciones, incluso tal vez situaciones del proceso LGC, pero situaciones contextuales que van a ser ese indicador de, de sincronización, de esa sincronización de los datos de la cuarta cardinalidad, ¿no? Y eso sintetiza a veces una explicación. Las referencias no son menos importantes porque sean culturales o históricas o de situación u otras clasificación de referencias, que esas son de las que encontramos en el material, sino que sintetizan. El mejor ejemplo de eso es el vuelo 828. O sea, ni siquiera nombra la serie, dice vuelo 828. O sea, es una referencia súper implícita. Y de eso también hay sobre el desarrollo mismo. Cuando nombra el 7011, es otra referencia, pero es una referencia que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Entonces no explicita qué es el 7011 o este tipo de menciones, de referencias, para no usar la otra palabra, este tipo de referencias hacen que ella no lo explique todo, lo da para que nosotros construyamos esa parte del que no la tenga, ¿verdad? Y el que la tiene, que la recupere. Digo esto porque tiene muchísimo que ver con el uso de la memoria, con el uso de la neurología, con la estabilidad de esa neurología para alojar esa conciencia solar, ¿no? Que es uno de los pasajes de este evento. Así que bueno, bienvenidos entonces y bienvenidas a este procesamiento.